Buen día. Muy bien, como dijo Pastor, mi nombre es Leonel Escobar. Soy pastor de la Iglesia Bautista de Bellavista. La iglesia les manda sus saludos. Ellos están felices. Creemos que nuestra iglesia está predicando en 2 lugares esta mañana, allá en Bellavista y acá. Así que estamos felices por esta oportunidad que tenemos de compartir las Escrituras con ustedes. Me acompaña mi esposa, que está ahí atrás, con Nehemías. Mi esposa se llama Claudia. Si no pueden girarse, busquen a la mujer más hermosa. Ahí la encuentran, ella es mi esposa. Y al lado está el hijo más hermoso, Nehemías. Él nació hace 4 meses, cumplió hace poco. Y puedo decir que es el hijo más hermoso porque los otros se fueron. Entonces no va a haber problemas ahí. Siempre le decía a mi hijo varón, Josías, que era mi hijo varón más hermoso. Y decía a mi hija mujer, Maya, que ella era mi hija mujer más hermosa. Y ahora es un problema porque vino uno a desempatar. Pero damos gracias a Dios por los hijos que Dios nos permite tener. Muy bien. Qué privilegio, qué nervios de estar cerrando esta conferencia que es tan, pero tan importante acerca de las 5 verdades de la gracia. Dijeron algo en estas semanas que me encantó. No son las 5 verdades del calvinismo, son las 5 verdades de las Escrituras. No le pertenecen exclusivamente al calvinismo, son de todos los cristianos. Y en estas 5 verdades ustedes han repasado algo que seguramente han estudiado. Dios es soberano. Él es soberano en la salvación. Él es soberano en la elección. Él es soberano en toda nuestra vida. Y hoy vamos a ver juntos que Él es soberano en nuestra preservación. Como bien dijo el pastor, esto no es la perseverancia de los santos, como si nosotros perseveráramos, hiciéramos algo por nuestra salvación. Recuerden, la salvación es por gracia. Y la gracia no se merece, es gracia. No hicimos nada para merecer nuestra salvación. No podemos hacer nada para perder nuestra salvación. Un teólogo llamado MacArthur dijo: toda persona que ha sido genuinamente salvada está eternamente salvada. Toda persona que ha sido genuinamente salvada está eternamente salvada. Sin embargo, yo he dudado de mi salvación. En algún momento de mi vida yo he pensado, ¿yo seré salvo realmente? Conocí a Cristo. Voy a la iglesia desde niño. Conocí a Cristo a los 11 años. Ahí me arrepentí de mis pecados. Ahí reconocí mi maldad. Reconocí que mi destino eterno era el infierno. Y Cristo me rescató. Él murió en mi lugar. Lo reconocí. Lo acepté. Sin embargo, pasaron los años. Y me enfriaba espiritualmente, me alejaba del Señor y volvía al Señor. Y cuando volvía me preguntaba, capaz que no fui salvo antes, o capaz que en este tiempo desde que me aparté perdí mi salvación. Si somos sinceros, hermanos, la mayoría diría que alguna vez ha dudado de su salvación. La mayoría diría, en algún momento yo dudé, esta semana me alejé de Dios, ¿estaré perdiendo mi salvación? Y tal vez incluso hoy estás dudando de tu salvación, pensando que ya no hay perdón para mí, porque pido perdón y vuelvo a pecar, y pido perdón y vuelvo a pecar, y pido perdón y vuelvo a pecar. No hay perdón para mí. Dios no puede tenerme tanta paciencia. Sin embargo, vemos en Romanos capítulo 7, a Pablo, el apóstol, el verdadero apóstol. Este sí es de verdad. El que sale en las propagandas, viene el apóstol, ese no es de verdad. No cumple los requisitos del apostolado.
ser un testigo presencial del ministerio de Jesucristo. Y tendría que tener como 2000 años. No podría. Pero el verdadero apóstol Pablo, el titán de la fe, el misionero por excelencia, el modelo de liderazgo, él dijo, miserable de mí. Romanos capítulo 7, verso 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía, yo quiero obedecer al Señor, pero encuentro otra ley en mis miembros que se revela contra mi voluntad de agradar al Señor. Y él luchaba con su carne, él esperaba la redención de su cuerpo a través de la muerte. Todos luchamos con el pecado y gloria a Dios porque luchamos. Eso es una evidencia de salvación. No nos deleitamos en el pecado, no disfrutamos del pecado, no tapamos el pecado, sino que luchamos contra él. Evidencia de una salvación, de una vida que quiere agradar al Señor. Alguno dirá, bueno, yo conozco gente que era cristiana y que dejó de serlo, pastor. Yo conozco gente, él era cristiano y dejó de ser cristiano. Él perdió su salvación. No, mi hermano. En 25 años de creyente jamás he visto algo como eso. Jamás vi un cristiano que dejó de ser cristiano. Jamás. Sí he visto mucho. Personas que decían ser cristianas y que luego decían que ya no eran cristianas. Eso he visto mucho. Pero verdaderos creyentes que se han apartado y nunca han vuelto al Señor, jamás lo he visto. Y te aseguro, por lo que dice las Escrituras, jamás lo vas a ver. Otro tal vez dirá, yo sé que mi salvación es segura, por eso vivo como quiero. Si total, la salvación no se pierde. La gracia abunda porque el pecado abunda, diría alguno. Mi hermano, esta doctrina la conocemos como la perseverancia de los santos. Ahí está la clave. No es la perseverancia de los impíos, es la perseverancia de los santos. La preservación de los santos, de los que quieren agradar al Señor, de los que buscan agradar al Señor, de los que cuando pecan no dudan en venir al Señor y rogar por su misericordia, rogar por su limpieza y deciden vivir agradándole al Señor. La perseverancia de los santos. Y no hay mejor lugar donde ir a las Escrituras para ver esta realidad, esta verdad, que en Romanos capítulo 8. Acompáñenme ahí, por favor, en esta mañana. Romanos capítulo 8. Luego de Pablo darnos una clase intensiva acerca de la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, cómo necesitamos de la salvación. En el capítulo 8 nos dice cómo podemos vivir esta salvación dependiendo del Espíritu Santo. Y a la mitad de este capítulo, verso 28 en adelante, él comienza a dar garantías de que esta vida en el Espíritu es segura, es eterna, no termina. Y quiero ver con vos estas garantías que vemos en las Escrituras. Garantías de que nuestra salvación es segura. Garantía de que nuestra salvación no se pierde. Garantías que vienen de la misma palabra de Dios. Y si me permiten, quiero orar con ustedes una vez más, antes de entrar al texto bíblico. Padre, habla a través de tu palabra. Guíanos a través de tu palabra. Padre, santifícanos a través de tu palabra. Alúmbranos a través de la exposición de tu palabra. Ella es poderosa para penetrar en nuestro duro y frío corazón. Ella es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones. Padre, que ella nos transforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
La primera garantía de nuestra salvación la vemos del verso 28 hasta el verso 30. Y quiero ver con ustedes esta mañana que cada uno de nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación debido a las tres indiscutibles garantías que encontramos en el pasaje. La primera garantía, verso 28 en adelante, es que Dios nos ama. Dios nos ama. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, lo conocen de memoria. Todas las cosas les ayudan a bien. Lo sabemos. No, nadie nos tiene que explicar esta verdad. Sabemos esto. Estamos seguros de esto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿nosotros amamos a Dios porque somos buenos? ¿Nosotros amamos a Dios porque un día nos levantamos y dijimos, yo quiero comenzar a amar a Dios? No. Las Escrituras dicen claramente cómo éramos nosotros. Nuestras justicias, comparado con el carácter santo de Dios, eran como trapos de inmundicia. Romanos nos dice claramente, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. La Biblia nos dice claramente que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esa es la única razón por la que ustedes están sentados esta mañana aquí. Esa es la única razón por la que podemos confiar en el Señor Jesucristo. No hay otra razón, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Por eso podemos amar a Dios. Y todo comienza con el amor de Dios. Uno de los pasajes más conocidos, más memorizados de las Escrituras. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna que hoy disfrutamos comenzó con su amor. En el medio Jesucristo tuvo que venir, vivir, sufrir, morir y resucitar para que nosotros tengamos vida eterna. Pero todo comenzó con el amor de Dios. Es imposible que amáramos a Dios si Él no nos hubiera amado primero. Las personas redimidas aman al Dios de gracia que les ha salvado. Pero las personas que no han sido redimidas, a causa de su naturaleza pecaminosa y depravada, aborrecen a Dios, sin importar qué clase de argumento puedan tener para alegar lo contrario. Aborrecen a Dios, aborrecen el carácter de Dios. Sin embargo, lo primero que vemos que es por su amor, Él obra en favor de los que le aman. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estoy seguro que si cada uno de nosotros miráramos hacia atrás en nuestra vida, habrán habido momentos difíciles. Habrán habido momentos dolorosos. Han habido momentos de quebranto, de llanto, de dolor, de desesperación. Han habido momentos así, ¿sí o no? Sin embargo, ustedes perseveran. Son preservados por el Señor Jesucristo. Entendemos que al final del día, todas las cosas ayudan a bien. Sin importar cuán trágico parezca lo que está sucediendo ahora, al final de los días, todas las cosas ayudan para bien. Hay una ilustración que me gustó mucho. Se llama el consejo del tiempo. Dice así: el tiempo no solo añade edad, también añade experiencia. Cuenta una historia china lo siguiente. Un anciano chino poseía un hermoso caballo. Un día este se escapó del corral. Un vecino, al enterarse de lo ocurrido, comentó: oh, eso es malo. A lo que el anciano respondió: no estoy seguro de eso.
puede ser muy pronto para decirlo. 2 días más tarde su caballo regresó y lo hizo trayendo tras de sí una docena de caballos salvajes que entraron con él en el corral. Cuando su amigo vio esto, dijo: esto es estupendo. Antes tenías un solo caballo y ahora tienes 13. No estoy tan seguro de eso. Es muy pronto para decirlo, decía el anciano. Al día siguiente, el hijo del anciano trataba de domar uno de los caballos salvajes, pero cayó y se rompió una pierna. Corriendo llegó su amigo y dijo: oh, esto es terrible. Tu hijo tendrá que estar en cama varios meses. Otra vez el anciano respondió: es malo, pero no estoy tan seguro de que sea tan terrible. Puede ser muy pronto para decirlo. A la semana siguiente, el gobernador de aquella región pasó por el lugar reclutando por la fuerza a todos los jóvenes que sean útiles para la guerra. No se llevó al hijo del anciano, debido a que tenía su pierna rota. Nuestro problema es que tratamos de evaluar las cosas con demasiada prisa. Enseguida juzgamos, decimos: esto es malo, esto es malo, qué desgracia. Sin embargo, Dios, el soberano Señor, hace que todas las cosas ayuden para bien. Todas las cosas. Dios, por su amor, también ha decidido cumplir su propósito en favor del creyente. Sigan leyendo conmigo, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Obviamente fuimos predestinados para la salvación. ¿Ustedes saben esto? Fuimos predestinados por Dios para salvación. Y Él no lo hizo porque seamos buenos. Escuché una vez un hombre decir: yo sé cuánto valgo por lo que Dios tuvo que pagar en la cruz. Y eso es mentira. La cruz no dice cuánto valemos. La cruz dice cuánto Él nos ama. Hay una gran diferencia. Vemos esta verdad de la predestinación en Filipenses. Vayan conmigo, por favor, ahí. Perdón, dije Filipenses. Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Cuando llegan me miran, me sonríen. Muy bien. Efesios, capítulo 1. Dice así. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿por qué hizo esto? Sigue diciendo, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y esta frase es sumamente importante, según el puro afecto de su voluntad. Esta frase en el original tiene la idea de que no hubo nada fuera de Dios que incline su corazón a elegirnos. No hubo nada fuera de Dios que contamine su decisión. No hubo nada fuera de Dios que influencie en su decisión. Fue su única decisión, su propia decisión. Él decidió amarnos. No porque seamos buenos, sino porque Él es amor. Según el puro afecto de su voluntad. Por si no quedara claro, Pablo lo vuelve a repetir en el verso 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 11. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Su voluntad fue pura de amarnos.
Su voluntad no estuvo influenciada por nada fuera de Él mismo. Él decidió amarnos. Y como decidió amarnos, Él decidió amarnos hasta el final. Hasta el final. Escucho parejas diciendo, se acabó el amor. ¿Escucharon eso alguna vez? Se acabó el amor. Y yo con una mente cristiana renovada y transformada por las Escrituras, digo, eso es imposible. Es decir, que está lloviendo seco, no existe. ¿Cómo se acaba el amor? El amor nunca deja de ser, dice la palabra de Dios. El amor no se acaba. Y el amor de Dios por nosotros no termina. Dice que a los que antes conoció, seguimos en Romanos capítulo 8, verso 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay un propósito en nuestra salvación que va más allá de nuestro bienestar. Y el propósito, cuando leemos en las Escrituras, ¿para qué? Está dando un propósito. Y dice claramente, los predestinó para que, y el primer propósito, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de nuestra salvación, el más importante de ellos, es hacernos como Cristo. Fuimos salvados por amor para ser como Jesucristo, para ser transformados a la imagen de Jesucristo, para ser amoldados a la imagen de Jesucristo. En Romanos mismo, capítulo 12, cuando hay esa bisagra argumental en el libro, él dice, no os conforméis a este siglo. No se amolden a este siglo. La idea de esa palabra, conformarse, es la de aplicar presión. Y por medio de esa presión, la masa va tomando la forma del molde. Es aprisionada por el mundo. Y cuando deja de meter presión, ese molde ha impreso su imagen en esa masa. El molde para cada uno de nosotros no debe ser el de este siglo. Debe ser Jesucristo. Él es el modelo a seguir. Él es la meta a alcanzar. Y no hay otro como Él. Dios nos salvó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hace años atrás tuve un tiempo de consejería con un hombre. Y el hombre decía, bueno, yo soy así, yo no voy a cambiar. Habíamos tenido casi 6 meses de consejería por una cuestión de su carácter. Y recuerdo estábamos ahí y yo entendí que este hombre ya no quería cambiar. Cuando dijo así, yo soy así, yo no voy a cambiar, me salió del alma. Ah, bueno. Ahora resulta que el modelo de virtud sos vos. Yo pensé que teníamos que ser como Jesucristo. Entenderán que ahí se terminó la consejería, ¿no? Porque no hay más para decir. ¿Qué puedo ayudarle a alguien que no quiere ser como Cristo? ¿Cómo puedo pastorear a alguien que no quiere ser como Cristo? Es imposible. El modelo es Jesucristo. En el momento que un cristiano está diciendo, yo no voy a cambiar, yo soy así, está negando el propósito por el que él ha sido llamado. Está negando el propósito por el que él ha sido salvado. ¿O ustedes creen que nuestra salvación es para que nosotros podamos disfrutar? No. Nosotros disfrutamos porque somos salvados. Y somos salvados para hacer la imagen en este momento, en este lugar, a nuestra familia, a nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, la imagen de Jesucristo. Fuimos salvados para conformarnos a la imagen de Cristo. Y hay otro para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra vez, ¿para qué? Hay otro propósito. Acompáñenme a seguir leyendo verso 29. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito. Para que Él sea el más importante. Acompáñenme a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1.
Porque esta palabra primogénito tiene dos maneras de interpretarse, dos maneras de entenderse. Obviamente, el primogénito puede ser el primero cronológicamente. El primero. Ustedes, los que tienen hijos, tienen un hijo primogénito. Yo soy el primogénito de mis padres. Somos 7. Pero yo fui el primogénito cronológicamente. Para mi abuela, yo fui el primogénito en importancia. Mis hermanos lo van a negar, pero yo sé que es así. Y la palabra primogénito, cuando se habla de Jesucristo, los testigos de Jehová dicen que Él es el primero creado. Él es el primero creado. Y si se encuentran con alguno en la plaza o donde sea, los van a llamar a Colosenses capítulo 1. Y vayan con ellos a Colosenses capítulo 1. Ahí dice, Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ellos dicen, estos testigos de Jehová, que fue el primer creado, el primogénito, el primero en crearse en la creación. Lo que yo hago las veces que se animan a hablar conmigo es simplemente seguir leyendo. Hermanos, las Escrituras no necesitan ser defendidas, necesitan ser liberadas. Y liberamos las Escrituras al seguir leyendo las Escrituras. Al continuar el texto en su contexto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? Y sigan leyendo conmigo. Y si se encuentra con un testigo de Jehová, siga leyendo con él. Verso 16. Porque en él, Jesucristo, el primogénito, fueron creadas, ¿qué dice tu Biblia? ¿Saben lo que dice en el original en griego? Lo mismo. Todas las cosas. Si Él fue el creador de todas las cosas, Él no podía ser el primero de ser creado. No hace falta tener un título doctoral para saber esto. Simplemente hay que seguir leyendo. En Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, pero por ahí está hablando de las cosas que se ven. Sigan leyendo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y mucho más importante, y para Él. ¿Quién puede decir que Él fue el primer creado? No, Él es el creador de todo. Bueno, no, es que Dios lo creó a Él y entonces Él creó todas las cosas. ¿Qué hacemos cuando nos dicen esto? Seguimos leyendo. Sigan conmigo. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes. El único que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo es Dios. No hay otro como Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Fuimos creados para dar honra a Cristo. Entonces, si Él no puede ser el primero cronológicamente, Él debe ser entonces el primero en importancia. Ya que no se aplica la cronología a aquel que habita en la eternidad, donde no existe el tiempo, en la única acepción posible es que Él es el primogénito, el más importante. Sigue diciendo verso 29 de Romanos capítulo 8. Para que Él sea el primogénito, el más importante entre muchos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero Él debe ser el más importante. Él debe ser el más importante en nuestra familia. Él debe ser el más importante en nuestro matrimonio. Él debe ser el más importante en nuestro trabajo. Él debe ser el más importante en nuestra iglesia. Para eso fuimos creados. Para la gloria de Dios. El verso 30 se nos dice que por su amor Él también ha establecido de una vez y para siempre la glorificación del creyente.
Dice el verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y han sido expuestos a la verdad del llamamiento eficaz. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El pastor mencionaba el catecismo de Westminster. En la primera pregunta, un catecismo se compone de preguntas y respuestas. Está el catecismo mayor para los adultos y el catecismo menor que uno se recomendaba leerlo con los hijos. Entonces los hijos hacían las preguntas y el padre daba las respuestas y se memorizaban estas respuestas. Es un buen ejercicio. Y en el catecismo menor de Westminster, la pregunta 1 dice, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? De él para siempre. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso existimos. Hace unos años atrás un hombre me decía, yo no sé si voy a ir a la iglesia porque no soy feliz. Habían problemas en la iglesia. Habían murmuradores, habían diferentes problemas. Y este hermano, un hermano fiel, un hermano que venía siempre, decía, yo quiero ir a la iglesia y ser feliz. No funciona así. Es como esos que están casados, dicen, en mi matrimonio no hay ni un sí ni un no. ¿Se llevan bien? No nos hablamos. En el matrimonio hay asperezas, hay desacuerdos y deben ponerse de acuerdo, sobre todo si son dos creyentes. Deben ponerse de acuerdo en cuanto a la crianza de los hijos, deben ponerse de acuerdo. Pero sin embargo hay asperezas y deben perdonarse. Le preguntaba a un hombre que cumplió 50 años de casados en la iglesia, ¿cuál es el secreto? Y él me dijo, somos dos grandes perdonadores. Ese es el secreto. Todos ofendemos muchas veces. El propósito de un matrimonio no es hacernos felices. Somos felices en el matrimonio. Pero el propósito del matrimonio, leemos en las Escrituras, es dar una muestra viva de la relación de Cristo con su iglesia. Y el propósito de que vengas a la iglesia, el propósito de que seas miembro de esta iglesia, el propósito de que hayas sido salvado, el propósito de tu vida no es ser feliz. Porque si ese fuera el propósito, a veces lo cumplís y a veces no. El propósito es dar gloria a Dios. Para gloria mía los he creado, los formé, los hice, dice el Señor. Y sí, una vez en la eternidad vamos a disfrutar de Él para siempre. Se contaba de un granjero que tenía se llama velero, ese que muestra los puntos cardinales y se va moviendo con el viento. Y en el velero decía, Dios es amor. Obviamente era cristiano. Un predicador se acercó y dijo, ¿pero qué es esto? ¿Usted está diciendo que Dios es amor según cómo van los vientos? ¿Que el amor de Dios es cambiante como los vientos? El granjero tranquilamente le dijo, oh no. Lo que eso significa es que Dios es amor, no importa de dónde soplen los vientos. Él siempre nos ama, Él siempre nos cuida, Él siempre está ahí, obrando en nuestro favor. Él ha decidido cumplir su propósito en nosotros y Él ha establecido la glorificación de los creyentes. Hemos disfrutado de la predestinación, hemos disfrutado de su llamado, hemos disfrutado de su justificación y estamos prontos a disfrutar de esa glorificación. Ahora, es interesante cómo lo plantea las Escrituras.
Dice, a estos también glorificó en el pasado. Porque en Dios esto es algo seguro. No tiene que suponer, no hay un futuro imperfecto, no hay un futuro posible o imposible. No, esto ha sucedido desde la eternidad. Él ha decidido glorificar a sus hijos y Él lo va a llevar a cabo. Dios nos ama y por la garantía de ese amor, Él obra en nuestro favor. Él cumple su propósito de formar y honrar a Cristo en nosotros y asegura nuestra glorificación. La segunda garantía que nos asegura nuestra salvación, la vemos del verso 31 al 34. Acompáñenme. Dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Él nos ama, Él nos asegura. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ampara. La primera garantía, Él nos ama. La segunda garantía, Dios nos ampara. Él ha decidido actuar a nuestro favor. Dice, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, y no está suponiendo, está dando una realidad. Si Dios es por nosotros, y hemos visto a lo largo de toda esa carta, dice Pablo, de que Dios está por nosotros. Entonces él pregunta, ¿quién contra nosotros? Esta pregunta retórica representa la idea de esta sección. Estas cosas de anteriormente se refiere a sufrimientos abordados en la sección anterior. La pregunta apunta de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo no está diciendo que no vamos a tener luchas. Es más, está dando por sentado de que van a haber luchas. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Nadie puede condenar a quien Dios salvó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta gran verdad que brilla ahí, no es que simplemente vamos a ganar cuando alguien quiera enfrentar nuestra vida cristiana. No es que vamos a tener victoria en nuestro carácter cuando alguien quiera tentarnos. Esa no es la gran verdad que brilla. La gran verdad que brilla es que Dios está por nosotros. Dios está de nuestro lado. Él está amparándonos. ¿Y cómo no hacerlo? Él no está juzgando el pecado de los hijos de Él. Ya ha juzgado el pecado de sus hijos en esa cruz. Ahora Él está defendiendo a sus hijos. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dios es nuestro Salvador. Por eso está de nuestro lado. Dice el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo Él no va a estar por nosotros si Él es nuestro Salvador? En 2 Corintios capítulo 5, verso 15, se nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él es nuestro Salvador. Vimos en Juan capítulo 3, verso 16, de que Él lo hizo por amor. Él es nuestro Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Romanos capítulo 1, capítulo 12 nos dice claramente de que el hombre es condenado por su propio pecado. El hombre recibe la ira de Dios como una recompensa justa. Dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Lo que merecen nuestros pecados
Es la ira justa y condenación de Dios. Es lo que merecemos. Mas la dádiva de Dios, el regalo, el favor de Dios, es vida eterna. Cuando alguien dice, yo no creo que Dios pueda ser un Dios bueno y mandar a la gente al infierno, díganles, Él no manda a la gente al infierno. La gente toda va al infierno por su propia voluntad. Y díganles que ustedes merecen también ese infierno. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro proveedor. Sigue diciendo el verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para que muera por nosotros, para que muera nuestra muerte, para que sufra lo que nosotros debíamos sufrir, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él provee todo lo que necesitamos. Y hermanos, no estoy hablando de un auto 0 kilómetros. No estoy hablando de una casa flamante. Gloria a Dios si Él te la ha dado. Pero lo que necesitamos, sobre todas las cosas, es nuestra salvación. Y Él nos la ha dado. Escucho cristianos diciendo, tranquilo pastor, Dios proveerá. Me meto en 60 cuotas, Dios proveerá. ¿Saben de dónde viene ese Dios proveerá? De un viejito diciéndole a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ese Abraham tuvo que llevar a su hijo y iba a sacrificar a su hijo. Dios lo detuvo y Dios proveyó un cordero para el holocausto. Y para nosotros, la ira de Dios tenía que caer como esa daga sobre el hijo de Abraham y era justo. Debíamos morir. Sin embargo, Él murió nuestra muerte. Él fue la provisión de Dios por nuestros pecados. Dios proveerá, sí, pero no estamos hablando de dinero, sino algo mucho más grande. Dios proveyó un sustituto. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro justificador. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Puedo ver a Pablo al escribir esta carta poniéndose de pie diciendo, ¿quién va a osar acusar a los escogidos de Dios? Nadie tiene derecho a acusar a quien Dios ha justificado. ¿Quién podrá presentar cargos contra los elegidos de Dios y hacer que se quede ese cargo? Nadie. El acusador no tiene poder de juzgar. El acusador no tiene poder de justificar. Solo Dios tiene esa autoridad. Dios, dice el verso 33, es el que justifica. Dios nos ampara porque actúa a nuestro favor. Dios nos ampara porque Él no condena al creyente. Verso 34, sigan leyendo conmigo. ¿Quién es el que condenará? Sigue preguntando. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, sabemos que luchamos contra el pecado. Luchamos con la presencia del pecado en nuestras vidas. Debemos recordar que tenemos paz con Dios como resultado de la justificación. No tenemos paz con Dios por nuestros pensamientos. No tenemos paz con Dios por nuestra conducta. ¿Eso no nos da paz? Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso no vino por nuestra conducta. Porque sigue diciendo el versículo, por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Él ha dado paz. Pastor, yo no sé si ir al Señor y pedirle perdón porque ya me da vergüenza ir otra vez. Está bien que te dé vergüenza. La contrición es buena para el alma. Pero debemos ir al Señor. Él no nos juzga. Él nos perdona. Y si no queremos volver a Él, el Señor al que ama, disciplina. Y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Él es bueno todo el tiempo. Él no condena al creyente. ¿Quién podrá presentar cargos en contra de los elegidos de Dios? Nadie. Nadie puede acusar. Nadie puede juzgar. Nadie puede justificar. Y nadie puede condenar, sino solamente Dios. Cantábamos recién, qué hermosas canciones. Las salvaciones del Señor. Él es el único que puede salvar. Él es el único que puede justificar. Él es el único que puede condenar. Y eligió no hacerlo con sus hijos. Él nos ampara porque Él murió por nosotros. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él derramó horas antes gotas grandes como de sangre en agonía. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Él quería ir a morir en la cruz? No. Él no quería ir a morir a la cruz. No, sí, yo siento que Él quería porque... No. Los evangelios nos dicen claramente que Él no quería. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él no quería ir a la cruz. En Hebreos nos dice que Él fue por el gozo puesto delante de Él. Pero en ese momento Él no quería ir. Oh, qué bueno que nuestro modelo de virtud, nuestro patrón a seguir, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos hoy no quisieron venir a la iglesia porque llovía. Es como si estuviéramos hechos de cartón, ¿viste? Hay gotas y me caigo. No. Imagino que en mi iglesia algunos también se hayan apichonado. Se quedaron en los brazos de Sabanás y no querían salir de la cama. Dije, no, total, lo miro por internet. Pero el que se levantó y vino, tal vez no quería venir. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él murió por nosotros. Él resucitó por nosotros. Dice el verso 34, más aún el que también resucitó. Y esto es tan importante. La resurrección de Cristo es medular en el cristianismo. Es tan importante su resurrección. Celebramos dentro de unos meses su nacimiento. Y gloria a Dios por la Navidad. Me encanta, que no es la fecha exacta, no pasa nada. Me gusta celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pero mi fiesta favorita, y esto es una cuestión de favorito mío, mi fiesta favorita es la Pascua, donde Él resucitó victorioso de la muerte. Ese es mi celebración especial. Todo el año espero que llegue la Pascua. Cristo es nuestra Pascua y Él resucitó. Pero ¿por qué es tan importante para usted? Por lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana, vanidad, no tiene sentido, vacía. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Y lo lleva más aún en el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó,
Somos miserables. Pero concluye su idea en el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él resucitó. Él fue exaltado por nosotros. Verso 34. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es exaltado. Él está puesto en un lugar de honra, de honor, a la diestra de Dios. En Filipenses capítulo 2, verso 9, se nos dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, va a llegar un momento en nuestra historia donde vamos a ver que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tristemente, cuando ese momento llegue, muchos no van a poder arrepentirse. Van a dar gloria a Dios ardiendo en la justicia de Dios. Él fue exaltado. Y necesitamos predicar a este Cristo exaltado. Termina el verso 34 diciéndonos, el que también intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1, se nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pastor, no entiendo, y dice que no voy a pecar. No. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Está en un tiempo presente continuo, para que no pequen constantemente, para que no vivan en el pecado, para que no estén revolcándose en el pecado, de lunes a sábado, porque el domingo hay que poner buena cara. Pero esto les escribo para que no pequen, para que no vivan en pecado. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere tropezado, abogado tenemos para con el Padre. Él intercede por nosotros, nos dicen Romanos. Y lo vuelve a declarar ahí en 1 de Juan. Años de diferencia entre uno y otro. Y repiten la misma verdad. Él es nuestro intercesor. Hace años atrás estaba pasando por un momento ministerial muy feo. No sé si ustedes sabían, pero los pastores sufrimos. ¿Sabían eso? Sí. Y sufrimos por ustedes. No te sientas mal no, ¿cómo puede ser? Sí, sufrimos por ustedes. Cuando toman malas decisiones, sufrimos por ustedes. Cuando algo malo les sucede, sufrimos por ustedes y con ustedes. Nos alegramos con sus alegrías, sufrimos con su llanto. Y estaba pasando por un momento difícil. Las personas se habían juntado en la iglesia y estaban diciendo algo que yo no había hecho, que yo no era. Y recuerdo ir a mi pastor. Decirle, pastor, está pasando esto, ¿qué hago? Y mi pastor, un sabio hombre, me dijo, Leo, no te defiendas. No te defiendas. Pero pastor, lo que dicen son mentiras. Es verdad. Pero no te defiendas. Deja que Dios haga eso. Han pasado los años. Y al mirar atrás puedo ver cómo Dios ha defendido mi dignidad. No tuve que salir a pelearme. No tuve que salir a maltratar a nadie, ni avergonzar a nadie. Dios me defendió. Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Delante del Padre. Él nos protege de los hombres. Y sin embargo, si llegan a seguir diciendo mentiras, pastor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Apoya a su pastor.
cuide a su pastor. Las presiones que él enfrenta semana tras semana no las podría llegar a conocer. Y es imposible de soportar sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y quién me defiende a mí? Ahí está Dios. Él intercede por nosotros delante de Dios. Él sigue actuando a nuestro favor. Él sigue actuando de nuestro lado para defendernos de cualquier acusador. Dios nos ampara. La tercera y última garantía que nos asegura nuestra salvación es que Dios nos afirma. Verso 35 de Romanos capítulo 8. Verso 35 de Romanos capítulo 8. Él nos afirma. Dice, Pablo está enumerando una serie de cosas que podrían hacernos temer, que podríamos perder o estar excluidos del cuidado, de la protección de Dios. Pero si Dios estuviera dispuesto a dar a su Hijo para que muriera por nosotros, ¿por qué no se esforzaría por proporcionar todo lo que necesitamos? ¿Por qué Él nos abandonaría? Y Pablo pregunta, luego de dar toda esta evidencia de que Él nos ama, que Él nos ampara, Él pregunta, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a enumerar las más graves circunstancias que Él tuvo que vivir. ¿Tribulación? ¿Puede separarme la tribulación de Cristo? ¿O angustia? ¿O persecución? Él fue perseguido. Él fue golpeado hasta el punto de dejarlo como muerto. Dejaron de pegarle porque parecía que no respiraba más. ¿Hambre? Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. Por todo y en todo y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si alguna vez decís esto para hacer una prueba o para tener un trabajo, no es lo que dice el texto. Quiera Dios tengas éxito en tu prueba, quiera Dios tengas éxito en el trabajo. Pero el texto está diciendo de que Él sabe vivir humildemente, sabe tener en abundancia, en todo y por todo Él ha sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea que tenga mucho o que tenga poco, yo sé vivir así, honrando al Señor. No robo porque soy pobre. Honro al Señor. La angustia, la persecución, el hambre, desnudez, estar despojado. La mayoría de nosotros no sufre de eso. Todos ustedes están hermosamente vestidos. Pero a veces somos desnudados financieramente. Andamos con una mano atrás y otra adelante. Emocionalmente, decidiste seguir al Señor y tu familia no te habla. Viene Navidad y nadie quiere venir a tu casa. Relacionalmente, te hiciste cristiano, tu novio o tu novia no quiere ser cristiano. Y la Biblia dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y tenés que tomar esa decisión y te sentís desnudo relacionalmente. Peligro o espada, peligro de muerte, tu vida corre peligro. ¿Alguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Cristo? Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, en espada, peligro, desnudez, hambre, persecución, angustia, tribulación, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En este mundo vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nada nos puede separar de su amor.
Nada creado nos puede separar de su amor. Cristo nos protege de las experiencias más extremas. Sigue diciendo verso 38. Por lo cual, como Él puede protegerme de todas estas situaciones, por lo cual estoy seguro, nadie me lo tiene que afirmar, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor. Nada nos puede apartar de su amor. Si me fuera a los montes, allí estás tú. Si bajara en lo profundo, allí estás tú. Nada nos puede separar. Sin embargo, sufrimos. Hay una historia que me gusta mucho. Un niño estaba mirando una película y su héroe estaba sufriendo. Los malvados habían comenzado a ganar. Su héroe estaba en un momento crítico. Era el nudo mayor de la trama. Estaban a punto de aniquilar al héroe. Los villanos se habían unido y estaban a punto de dar el golpe final. «Vení a lavar los platos», dice la mamá. «No, mamá, no puedo. Vení ya». «No, pero no puedo porque están a punto de matar a mi héroe». «Vení ya porque no tenés tablet en todo el mes». ¿Saben lo que hizo el niño? Adelantó la película. Él no podía quedarse así. Él no podía dejar a su héroe a punto de ser aniquilado por los villanos. Él adelantó la película y vio que al final el héroe había vencido. Y se fue a lavar los platos. Y mientras lavaba y enjuagaba, tenía una sonrisa de oreja a oreja. Voy a volver a ver la película, pero ya no voy a sufrir, porque sé que al final mi héroe es el vencedor. Voy a volver a ver la película y sé que mi héroe va a sufrir, pero yo no voy a sufrir, porque al final Él es el vencedor. En nuestras vidas vamos a sufrir. En nuestras vidas van a haber momentos de dolor, momentos críticos, pero sabemos cómo termina esta película. Nuestro héroe es el vencedor y nada nos puede separar del amor de Cristo. Podemos estar seguros de la preservación de los santos porque Él es el que nos ama, porque Él es el que nos ampara y porque Él es el que nos afirma. Es todo su obra, porque para Él es la gloria. Padre, ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a confiar en que tú eres poderoso para hacer tu obra. Sabemos que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, y tú eres poderoso para presentarnos sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. Tú eres el único y sabio Dios, nuestro Salvador. A ti sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén.